Hola amigos de YouTube, soy el Evil Goku y hoy les traigo el capítulo 7 del fanfic, Un dios en Eostia. Después de que Goku haya derrotado a Kin, y la alianza de los 7 escudos venciera a los mercenarios de Kuroinu, Goku se teletransportó al templo de Celestine. En dicho lugar Goku y Celestine finalmente se conocieron, los dos se estaban mirando fijamente, parecía que esos dos ya se habían conocido desde hace tiempo, pero el que rompió el silencio fue el pelinegro diciendo las siguientes palabras: tranquila, todo se ha terminado. Estas palabras dichas por Goku hicieron que la rubia recordara todo lo que había pasado antes de la llegada de Goku, ya que ella tenía la habilidad de ver visiones del futuro, pero esas visiones que veía eran bastante desagradables. Inicio del flashback: antes de la llegada del Saiyajin, las visiones de Celestine eran siempre las mismas, donde ella era profanada por miles o mejor dicho cientos de hombres, que se turnaban para aparearse con su cuerpo, y en el proceso de destruir su alma, ella se despertaba todas las noches llorando, ya que esas visiones eran proféticas, lo que significa que esos hombres que veía en sus visiones algún día tendrían su cuerpo, y eso la ponía triste ya que ella sabía, que ese era su inevitable destino y nadie podía cambiarlo. Ella ya se había resignado hace mucho tiempo a su cruel destino, ella pensaba en suicidarse todas las noches, pero declinaba a esa idea, ya que si lo hacía su reino se vendría abajo. La elfa rupia lo único que quería era vivir en paz y gobernar su reino como lo habían hecho sus ancestros, y en el proceso encontrar a alguien, que sea su amante y compañero por el resto de su vida, y con el tiempo tener hijos y formar una familia. Esos sentimientos se le venían a la cabeza cuando la rubia paseaba por su reino. En algunas ocasiones ella veía con algo de envidia a las mujeres que tenían hijos y marido. Ella también quería ser amada, pero tenía miedo de elegir al equivocado, así que, aún no se ha casado con nadie, por ende ella aún es virgen. Esa era una de sus metas, formar una familia y gobernar su reino con sabiduría, pero desgraciadamente eso solo parecía un sueño, ya que el destino que le esperaba era algo mucho peor. Pero ¿qué podía hacer esta mujer? Si bien tenía la ayuda de las princesas guerreras que juraron defenderla, pero en sus visiones veía como estas eran derrotadas y ultrajadas por esos hombres. Además su raza de elfos de luz, era la más débil del mundo sobrenatural, pero desgraciadamente para ella, la elfa rubia era considerada la mujer más hermosa del planeta, y eso le atrajo miradas no deseadas de muchos hombres que tenían pensamientos perversos hacia ella. Además se sentía desdichada ya que no tiene a nadie que se preocupe por ella, no tenía padres que se preocuparan por su inocencia y tampoco hermanos que velaran por su bienestar, y tampoco tiene un ejército poderoso que sea capaz de acabar con las amenazas de este mundo, como lo son Olga Discordia y el ejército de Baul. Esta era otra noche de pesadillas y pensamientos negativos. Estas malas vibras la perseguirán hasta que su alianza de los 7 escudos caiga y finalmente sea profanada por todo el mundo sobrenatural. La rubia se fue a dormir esperando tener esas perversas visiones, o eso era lo que ella pensaba, ya que esa noche no tuvo visiones perversas, más bien había soñado con un hombre que estaba acabando con varios oros y minotauros, cosa que la impactó de inmediato, lo cual provocó que se levantara de la cama en donde estaba recostada. Ella al despertarse se la podía ver que derramaba varias lágrimas, pero estas lágrimas no eran de tristeza sino que eran lágrimas de felicidad, ya que esta era la primera vez desde hace varios años que tenía otro tipo de visiones. Después de tener esa visión sus noches habían cambiado de forma significativa. Mientras más soñaba con ese hombre, la rubia podía visualizarlo mejor. Ella veía a un hombre alto de gran corpulencia, que llevaba puesta una gabardina roja y portaba una gran espada. Ella en sus visiones veía como ese hombre se encargaba de derrotar a todas las amenazas de este mundo, cosa que la alegraba muchísimo, ya que ese mundo alejado de la mano de Dios tal vez podía tener un rayo de esperanza. En su última visión que tuvo anoche, vio como ese hombre se le acercaba y le dijo algo que haría que su alma marchitada tuviera algo de esperanza: tranquila, ya todo ha terminado. Fin del flashback. Ya no tienes nada que temer, lo decía Goku a la pelirrubia con un tono muy tranquilo en sus palabras. ¿Eres tú, verdad, el hombre con el que he estado soñando desde hace varios días?, le preguntaba la pelirrubia al guerrero. ¿Acaso puedes ver el futuro?, le preguntaba el pelinegro algo incrédulo. Sí, yo poseo ese poder, lo decía la elfa rubia, que aún seguía mirando al pelinegro. Ya veo, lo decía un Goku algo sorprendido. ¿En serio, todos fueron derrotados?, preguntaba Celestine con seriedad. Si todos fueron derrotados, pero solo queda Baul.
que aún no ha sido derrotado. Esto último sorprendió a Celestine. ¿Qué dices? Pero creí que las princesas guerreras los habían vencido a todos, lo decía la pelirrubia asustada, ya que ella le tenía mucho miedo a Bault y a sus ambiciones. Tranquila Celestine-sama, todo está bien, lo decía Goku tratando de calmar a la diosa, pero él está libre, lo decía Celestine, no sabemos en dónde está y qué es lo que estará planeando, lo decía la elfa que aún estaba asustada. Tranquila Celestine, yo sé que Bault viene para acá, y es por eso que he venido, lo decía el pelinegro como si nada, pero en eso se percató que la pelirrubia puso una cara de pánico, ya que ella en verdad le tenía miedo a Bault. ¿Qué, Bault? ¿Viene para acá? No puede ser, lo decía la pelirrubia muy asustada. Tranquila Celestine-sama, Bault ya no tiene ningún ejército resguardándolo, así que será muy fácil vencerlo, lo decía el pelinegro con mucha seguridad en sus palabras. Por otro lado, podíamos ver a Bault, el cual se encontraba a las afueras de la ciudad. Malditos estúpidos, ya me las pagarán, lo decía un Bault sumamente enojado, ya que sus planes ya estaban prácticamente arruinados. Por otro lado podíamos ver que las otras princesas guerreras todavía se encontraban en la ciudad de Thor conversando sobre todos los sucesos que han pasado en estos últimos días, y el tema principal de la conversación era Goku, y cómo fue él quien salvó a todas las ciudades de las malvadas ambiciones de Bault y sus hombres. Ese hombre tiene una fuerza realmente increíble, lo decía una Mailla impactada, ya que la primera vez que conoció a Goku no podía creer que ese hombre tuviera tanta fuerza, recordando cómo mandó a volar a Bault de un solo golpe. Eso no es nada, yo vi con mis propios ojos cómo Goku derrotó a varios oros y congeló a varios mercenarios en mi ciudad, lo decía la pequeña Ruru, recordando cómo Goku la había salvado de ser violada por esos monstruos asquerosos. Goku me salvó a mí y a mi prima Prim de la rendición y posteriormente de la aniquilación de mi ciudad, ya que si no fuera por él me hubiera rendido ante unos demonios, que querían que me rindiera o si no violarían a unas monjas frente a mis ojos, pero en eso ese guerrero llegó y nos salvó. Para ser franca, creí que era un dios, ya que el poder que ejercía era una cosa divina. Si hubieran visto lo que hizo pensarían que ese era el mismísimo Apocalipsis, lo decía una Alicia algo temblorosa ya que aún recordaba ese suceso, y lo considera como el suceso más traumático en su vida, ya que lo que vivió fue surrealista. Eso no es nada. Cuando Goku rescató a la gente de mi ciudad, los moradores dijeron que él abrió el cielo, y por sus propias palabras, decían que era la entrada hacia el mundo del más allá, y después en mi castillo, creo un dragón con su energía, y luego mando al traidor de Shyamasa al mismísimo infierno. Yo creo que él es una especie de dios o tal vez sea un dios menor, decía la sacerdotisa Kaguya, sorprendiendo a todas, ya que no sabían que Goku podría mandarte al infierno. Para hacerles sinceras chicas, si no hubiera visto los poderes de Goku con mis propios ojos, pensaría que ustedes están locas, pero la verdad es que yo no puedo negar eso, ya que yo también lo vi con mis propios ojos. Todavía no puedo creer que Goku volviera piedra al padre de mi marido, lo decía una Claudia que aún estaba con el miedo en el cuerpo. Bueno, deberíamos estar agradecidas con Dios, ya que Goku está de nuestro lado y no del lado de los mercenarios, lo decía una Kaguya que se la veía muy contenta. Tienes razón, si no fuera por Goku ya estaríamos muertas o peor aún seríamos esclavas de esos tipos, lo decía Alicia con tranquilidad, lo cual era muy raro en ella ya que por lo general tiene expresiones muy serias en su rostro. Tienes razón, lo decían las otras princesas al unísono. Mientras tanto en la ciudad de la diosa podíamos ver a Bault, cómo se movía entre la ciudad, de forma sigilosa, ya que su objetivo era ir al templo de la diosa y asesinarla enfrente de los ciudadanos, pero tal plan era una locura, ya que Goku estaba con Celestine, y aparte el pelinegro sabía que él iba para allá. Ya verás Celestine, voy a matarte y luego me apoderaré de tu ciudad por mis propios medios, no importa que haya perdido a mi ejército. Si los ciudadanos de esta ciudad ven cómo su diosa inútil muere, podría reclutar a nuevos miembros para formar un nuevo grupo de mercenarios y contraatacar a las otras ciudades. Por otro lado podíamos ver a Goku y Celestine que aún seguían platicando sobre el asunto de Bault. Tengo miedo, no quiero que él venga aquí, le decía Celestine al pelinegro Saiyajin, ya que se veía claramente que ella tenía mucho miedo. No te preocupes, ese sujeto ya no tiene nada que hacer, lo decía el Saiyajin que aún seguía manteniendo la calma. Si tú lo dices, hablaba una Celestine que aún seguía con su rostro entristecido. Goku se percató que Celestine se estaba asustando, y quiso cambiar un poco el ambiente. Bueno, parece que no te he dicho mi nombre todavía, ¿verdad? Pues me presento, yo me llamo Son Goku, y es un placer conocerte, diosa Celestine, lo decía Goku que esbozaba una gran sonrisa, ya que no se había presentado con la rubia. Celestine notó que Goku había cambiado el tema de conversación ya que se percató que le tenía miedo a Bault.
Pero aún así la rubia dio una pequeña risita. Es un gusto guerrero Son Goku, hablaba Celestine, que luego pensó, que Goku a pesar de su poder era una persona con la cual podías tener una plática tranquila. Son Goku, no tienes que cambiar el tema que estamos tratando, dijo Celestine con una pequeña sonrisa. Está bien, entonces sigamos tratando con el tema que nos compete. Está bien, asentía la elfa con la mirada. Bueno, me he dado cuenta que le tienes miedo a Baul, pero no tienes nada que temer, él no te hará daño, lo decía un Goku que se percató del miedo que tenía la rubia ante el mercenario. Pero quiero saber por qué te aliaste con la gente de Baul, le preguntaba el pelinegro a la rubia, ya que la alianza de los 7 escudos con los mercenarios de Kuroin no tenía sentido, bajo el punto de vista del Saiyano. Por favor, solo quiero que me digas la verdad, Celestine, terminaba de hablar el pelinegro. La verdad, bueno, para serte franca, yo desde un inicio sabía que Baul no era de fiar, pero en este mundo tenemos que hacer alianzas con personas malvadas para poder sobrevivir a la guerra que libramos con Olga Discordia. Cuando nosotros entramos en guerra, muchas mujeres inocentes fueron violadas y muchos de nuestros guerreros murieron en batalla, y pensamos que necesitábamos más gente para hacerle frente a la elfa oscura, lo decía Celestine con mucho pesar en sus palabras. Ya veo, así que fue por eso que ustedes, la alianza de los 7 escudos, se alió con los mercenarios de Kuroin, ¿verdad?, preguntaba el Saiyajin. Sí, asentía con la cabeza la rubia con algo de tristeza, ya que ella en el fondo sabía que lo que había hecho no era lo correcto, pero aún así lo hizo, y ella en el fondo se culpa a sí misma, ya que parte de esto también es su culpa, pero ella quería reivindicarse ante su gente. Sabes que tienes algo de culpa en esto, ¿verdad, Celestine?, lo decía el Saiyano. Esas palabras dichas por Goku hicieron que la elfa tomara una decisión muy importante. Tienes razón, también tengo algo de culpa, pero cuando todo esto termine y Baul finalmente sea derrotado, pienso hacer un discurso ante todas las naciones que fueron atacadas por los mercenarios de Baul, y pienso pedirles disculpas a todos, ya que yo también tengo algo de culpa en esto, ya que nunca debimos aliarnos con ellos, lo decía Celestine, que aún seguía con su semblante lleno de tristeza. De acuerdo, lo decía Goku muy serio, ya que Celestine debía dar la cara, ya que por ella murieron bastantes personas. Te prometo que venceré. ¿Y cómo piensas detenerlo tú solo?, le preguntaba Celestine al guerrero Saiyajin. Tranquila, yo sé que ese sujeto va a venir directo hacia ti para querer asesinarte, pero no te preocupes, quédate aquí tranquila, pero quiero que te quedes aquí sola, ya que ese sujeto probablemente se vuelva loco y quiera tomar algún rehén, lo decía Goku, ya que él sabía cómo actuaban las personas malvadas como Baul, y por eso le dijo a Celestine que se quedará sola en el templo. Pero Goku, yo sola sin nadie, ¿no te parece que eso es peligroso?, le preguntaba la pelirrubia al guerrero Saiyajin, ya que ella con tan solo pensar que estaría a solas con alguien como Baul la ponía de los nervios, ya que eso podría ser arriesgado. Tranquila, Celestine, yo sé que ese sujeto no te hará daño, ya que él solo busca matarme a mí, porque fui yo quien le destruyó todos sus planes, lo decía Goku, que aún seguía con su semblante serio, ya que hoy era el día donde finalmente acabaría con Baul. Está bien, hablaba Celestine algo dudosa, ya que aún no estaba al 100% de acuerdo con el plan del Saiyajin, pero aún así le dio el visto bueno a su plan. Goku se percató que la rubia no estaba completamente segura de su plan, y eso se debía al miedo que ella le tenía a Baul, por lo que el pelinegro procedió a darle una lección de vida a la pelirrubia. Celestine, sé que estás asustada, pero a veces tenemos que enfrentar a nuestros demonios para poder seguir adelante. Recuerda, saca fuerzas de flaqueza y podrás ser libre de todos esos pensamientos que tienes, hablaba el Saiyajin tratando de darle valor a la rubia. Está bien, Goku, me enfrentaré a él, lo decía la rubia, que por alguna razón se había inspirado por esas palabras que dijo Goku. Así se habla, lo decía Goku, que se había retirado a la sala que está del otro lado del lugar en donde se encontraban. El Saiyajin abrió la puerta para encerrarse, sin antes decirle estas palabras a la rubia: oye, cuando ese tipo venga, dile que si se rinde ahora, lo dejaré ir. Esto último sorprendió a la rubia, ya que después de toda la destrucción que hizo Baul, Goku contemplaba la idea de dejarlo ir. Celestine quería decirle algo, pero se abstuvo de hablar ya que confiaba en el juicio del Saiyajin. Bueno, nos vemos luego, Celestine. Dicho esto, Goku cerró la puerta dejando a la pelirrubia sola en su altar. Por otro lado, Celestine solo podía decir lo siguiente: oh diosa de hostia, te estoy eternamente agradecida, ya que enviaste a este Salvador a estas tierras para liberarnos de Bault y sus mercenarios. Varias horas después, en otro lugar, se podía ver a Bault, que se había disfrazado para no ser reconocido por los guardias y soldados del lugar. Había que reconocer que el tipo era muy hábil, y gracias a su habilidad y experiencia pudo escabullirse en el templo evitando toda la seguridad que había allí. Bault había entrado al templo de Celestine, y vio con asombro que
Celestine estaba sentada sola sin ninguna protección. ¿Qué está haciendo esa idiota?, hablaba Bault algo sorprendido ya que él pensaba que Celestine estaría con unos guardias o con sus sacerdotisas a su alrededor. Bueno, no importa, Bault. Tan solo había puesto una sonrisa arrogante y se dirigió hacia ella. Oye mujer, prepárate, ya que tu hora ha llegado, lo decía el mercenario de una forma muy arrogante. Celestine aún tenía algo de miedo, pero gracias a las palabras que le dijo Goku, ella pudo mantener una pequeña conversación con Bault sin asustarse, ya que había sacado todo el valor que tenía dentro de ella. No tienes nada que hacer aquí, lo decía una Celestine mirando a Bault con un rostro indiferente. Jaja, te voy a matar aquí mismo y después, voy a aniquilar a esta ciudad y luego voy a conquistar las otras ciudades del continente de Eostia, lo decía Bault que ya entraba en la locura, ya que había perdido todo y no tenía ninguna posibilidad de salir victorioso. Celestine escuchaba todo lo que decía Bault con un rostro indiferente y le contestó con esto. Goku nunca lo permitirá. Bault al escuchar el nombre de Goku entró en cólera y dijo, ese idiota ha tenido suerte, lo decía Bault con mucha arrogancia en sus palabras, pero en el fondo estaba mintiendo ya que él sabía que si se había salvado de la muerte antes y después era porque King lo ayudó en varias ocasiones con su magia. Celestine al ver la reacción de Bault, se levantó de en donde estaba sentada, y se dirigió hacia la puerta en donde se había ido Goku. Bueno, si eso es lo que crees puedes entrar aquí, ya que del otro lado de la puerta, él te está esperando, lo decía una Celestine que aún estaba con su mirada tranquila. Maldición, pensaba un Bault sumamente frustrado, pero aún así iba a entrar en la puerta con algo de dudas, ya que en el fondo sabía que si él entraba no iba a salir jamás. En eso Celestine le dice unas cuantas palabras a Bault antes de entrar, si te retiras ahora, yo y Goku haremos de cuenta que no viniste a este lugar y les diremos que fuiste eliminado por Goku en otro lugar, lo decía una Celestine que aún tenía su semblante serio. Por favor desiste Bault, nunca podrás ganar y menos contra él. Si le pides perdón Goku te perdonará, ya que él es una persona magnánima, lo decía una Celestine que intentaba hacer entrar en razón a Bault. Ni una mierda, yo no me voy a dejar intimidar por ese sujeto, pero ¿cómo podrías ganar Bault? Goku es un dios y tú tan solo eres un simple ser humano, si lo retas morirás, mejor vete y nunca vuelvas a Eostia o de lo contrario Goku te matará. Maldita perra, ¿cómo te atreves a darme órdenes? Yo pelearé con ese maldito y lo venceré y después de eso aniquilaré a todas las princesas guerreras y someteré este reino a mi merced. Estas palabras las decía Bault con mucha demencia y desesperación. Celestine después de escuchar las palabras del mercenario, movía la cabeza en señal de desaprobación, ya que no podría creer como un simple hombre podría tener el descaro de retar a un dios y para colmo esperando obtener la victoria. Entiendo Bault. Entonces esa ha sido tu decisión, adelante cruza la puerta, lo decía Celestine que había cambiado su mirada inexpresiva por una seria, te arrepentirás perra engreída, lo decía Bault que abrió la puerta con mucha determinación. Al entrar a la siguiente sala, pudo ver que detrás de la puerta había un hermoso campo de flores, y eso se debía, ya que este era el lugar donde la diosa y sus sacerdotisas rezaban. Bault comenzó a caminar por la zona y de pronto escuchó una música que provenía de lo más profundo de ese campo de flores, cosa que lo puso en alerta máxima. Pero qué mierda, ¿quién está tocando? Lo decía Bault que se estaba acercando al lugar de donde venía esa música, pero al llegar vio quién estaba tocando esas notas musicales, era Goku y vio que esa música provenía de un instrumento que nunca había visto, ya que parecía una especie de violín de una sola cuerda. Nota del autor, ese instrumento no es un violín, sino que es un erhuo también conocido como violín chino. Fin de la nota. Bault no perdió el tiempo y dijo lo siguiente, ¿qué está haciendo ese idiota? El moreno solo se acercó a Goku y le dijo, ya estoy aquí idiota, ¿qué es lo que quieres de mí? O más bien dime por qué interferiste en mis planes maldito, lo decía el mercenario con mucha rabia en sus palabras. Por otro lado Goku aún seguía tocando su erhu y él le dijo lo siguiente, Bault, ¿qué puedo decir? Digamos que soy un entrometido que le gusta ayudar a los demás. Mira, cuando vine a estas tierras, pensé que sería una de esas dimensiones aburridas donde no pasa nada interesante, pero luego me di cuenta que este lugar es peor de lo que había imaginado. Bault al escuchar la palabra dimensión pensó a qué se refería con eso, pero no le dio mucha importancia ya que el Saiyan siguió hablando, en este lugar no existe el pudor ni tampoco existe el miedo a los dioses ni a lo desconocido, y a medida que iban pasando los días, y veía el sufrimiento de este mundo, tomé la decisión de aniquilarte a ti y a tus esbirros.
ya que ustedes los mercenarios de Kuroinu, eran el cáncer de este mundo y tengo la esperanza que después de matarte, tal vez este mundo vuelva a ser un mundo lleno de paz, lo decía el Saiyajin que había terminado de hablar junto con su tonada, idiota aún así si me logras eliminar crees que el bien durará por siempre, el mal siempre estará ahí y tú ni nadie podrá detenerlo ya que el bien y el mal siempre estarán unidos en el tiempo y el espacio y eso no lo puedes cambiar ni tú ni nadie, lo decía Bault con algo de razón, ya que tanto el bien como el mal siempre han estado desde el inicio del universo, en eso tienes razón Bault. Te digo algo, en mi cultura oriental, existe una filosofía llamada el taoísmo y en ella existe un concepto el cual nosotros, los orientales le llamamos el yin-yang, hablaba Goku con mucha seriedad en sus palabras, yin-yang ¿y qué es eso? Preguntaba Bault, ya que estaba algo confundido, ya que no entendía las cosas que decía Goku, y esto se debía a que Ostia parecía ser un continente europeo, y en la Europa medieval desconocían los conceptos filosóficos que hay en Oriente. Goku al ver que Bault tenía muchas dudas, procedió a contestarle las dudas que tenía. El yin-yang es el concepto filosófico que explica que en donde hay bondad también hay maldad y donde hay maldad también hay bondad. Si aplicamos eso en esta realidad podríamos decir que tú eres la encarnación del mal y las princesas guerreras serían el bien, pero eso no es todo, ya que el yin-yang también nos explica que todo sigue sin detenerse en el eterno ciclo universal, pero supongamos que después de varios siglos, el mal volviera a surgir, pero en esta ocasión supongamos que surgiera en el lado de las princesas, y en donde tú estás haciendo el mal, en un futuro podría surgir el bien, eso sería el yin-yang como un concepto simple, ya que la vida es una gran rueda que gira a través del tiempo y el espacio sin detenerse, lo decía Goku con mucha sabiduría en sus palabras, ya que esto se lo decía a su abuelo cuando él era niño. Ya veo, entonces ¿por qué detenerme, si sabes que el mal siempre va a existir? Lo decía Bault con mucha seriedad y arrogancia en sus palabras. Goku solo esbozó y dijo lo siguiente, tienes razón, nunca debí entrometerme en los asuntos de esta dimensión, pero tengo que decir que esta dimensión es una de las más atroces de las que he visto a lo largo de mi vida, ¿y sigues con eso? ¿Qué quieres decir con eso de dimensiones? Maldito responde, lo decía Bault con mucha ira, lo siento pero eso es algo que tú no tienes que saber, ahora Bault vas a conocer el terror del yin-yang, lo decía Goku que prácticamente estaba elevando su ki hasta el infinito. Bault estaba aterrado ya que podía sentir la presión que ejercía su poder. Goku se percató que Bault estaba asustado y dijo lo siguiente, vas a sufrir la peor de las torturas Bault, ya que tus pecados no serán saldados ni con tu propia muerte. Al decir eso, el hermoso campo de flores poco a poco se iba convirtiendo en una especie de símbolo oriental que cubría todo el lugar. ¿Pero qué es esto?, se preguntaba Bault que prácticamente estaba al borde de la locura o tal vez ya estaba muerto en vida. Esta es mi técnica llamada yin-yang, que era todo lo que decía Bault, ya que estaba todavía en shock por ver cómo esos símbolos cubrían el lugar en donde estaba, ya que esto le parecía la obra del mismísimo diablo. Bault, eres un imbécil, si no hubieras seguido adelante con esta locura, posiblemente hubieras tenido una vida feliz y pacífica junto a Mailla, tal vez tener un par de hijos, y luego de eso ser ascendido como un caballero en cualquiera de estos reinos, ya que tú tienes las habilidades suficientes para hacer un general de alto rango, pero no, elegiste el camino del cobarde, y ahora vete aquí estando totalmente indefenso y ante mi merced, y a punto de morir sin que conocieras el verdadero amor, sentenciaba Goku para posteriormente alzar su mano y decir lo siguiente, aniquilación de los 5 sentidos. Dios mío, no, dijo Bault, al ver cómo de la mano de Goku salía un brillo fulminante, que literalmente le quemaba los ojos al mercenario, pero eso no fue todo ya que ese brillo seguía haciéndose más grande, se podía ver como diferentes reflejos de luz se dirigían hacia él, y cuando esa luz lo tocó el cuerpo de Bault, todo lo que tenía encima se comenzó a despedazar, su armadura se rompió por completo al recibir de lleno todo el ataque. No, era lo único que podía decir Bault, ya que se estaba desintegrando y con eso la amenaza de los mercenarios había llegado a su fin. Goku al ver que el ki de Bault había desaparecido, desactivó su técnica, para posteriormente, mirar al cielo y esbozar una gran sonrisa. Bueno, ahora todo ha terminado, lo decía Goku con su típica sonrisa, ya que desde ahora las personas que viven en esta dimensión tendrán un futuro mejor. Varias horas después, en todas las naciones se corrió la noticia de la caída de Bault. Esto provocó una sensación indescriptible de paz y felicidad. Todas las princesas y sus soldados estaban celebrando por todo lo alto esta victoria. Fin del capítulo 7. Bueno amigos, hasta la próxima.